Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. Septiembre Zombie. Capítulo 2. Michael Collins fue el último en llegar al centro, pero fue uno de los primeros en recuperar la cabeza, o quizá fuera cosa de su estómago. Poco antes de mediodía, después de una mañana larga, lenta y dolorosa, decidió que había llegado el momento de comer. En el almacén principal encontró mesas, sillas y una colección de equipos de acampada marcados como pertenecientes al cuarto grupo de scouts de Whitchurch. En una larga caja de metal encontró 2 hornillos de gas y cerca 4 bombonas de gas medio llenas. En unos minutos había colocado los hornillos sobre una mesa y estaba calentando 2 latas grandes que había encontrado, una de sopa vegetal y otra de alubias guisadas. Sin duda se trataba de los restos de las acampadas del verano que acababa de pasar. La comida fue un descubrimiento inesperado y muy bienvenido. Más que eso, preparar la comida era una distracción, algo con lo que apartar la mente de la pesadilla al otro lado de los endebles muros del centro comunitario Whitchurch. El resto de los supervivientes estaban sentados en silencio en la sala principal. Algunos estaban acurrucados sobre el frío suelo de linóleo marrón, mientras otros se hallaban sentados en sillas con la cabeza entre las manos. Nadie hablaba. Excepto Michael, nadie se movía. Nadie se atrevía ni siquiera a establecer contacto visual con ninguno de los demás. 26 personas que podrían haberse encontrado perfectamente en 26 habitaciones diferentes. 26 personas que no podían creer lo que le había pasado al mundo y que no podían soportar pensar en lo que podría ocurrir a continuación. Durante el último día, cada uno de ellos había experimentado toda una vida de dolor, confusión, miedo y pérdida, y lo que hacía que esa amarga mezcla de emociones fuera aún más insoportable era la completa falta de explicación o de razón. Cada persona solitaria y asustada sabía tan poco como la persona solitaria y asustada a su lado. Michael notó que lo estaban observando. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que una chica sentada cerca lo estaba mirando. Se estaba meciendo en una silla de plástico azul y lo observaba con intensidad. Eso hizo que se sintiera incómodo. A pesar de que el silencio en la sala era ensordecedor y le hacía sentirse aún más desesperado y aislado, Michael no quería hablar. Tenía 1.000.000 de preguntas que formular, pero no sabía por dónde empezar. Parecía que la opción más sensata era seguir en silencio. La chica se levantó de la silla y se fue acercando a él. Se quedó parada durante un momento, a 1,5 metros de distancia, antes de dar el paso final y aclararse la garganta. Me llamo Emma. Dijo en voz baja. Emma Mitchell. Él levantó la vista, la miró a lo lejos y volvió a apartar la mirada sin responder. ¿Puedo hacer algo? Preguntó ella. Michael negó con la cabeza y se quedó mirando la sopa que estaba removiendo. Contempló los trozos de verdura que giraban en el líquido aguado y deseó que la chica se fuera. No quería hablar. No quería iniciar una conversación, porque una conversación significaría inevitablemente hablar de lo que le había pasado al resto del mundo, y en ese preciso momento, eso era lo último en lo que quería pensar. El problema era que eso era en lo único que podía pensar. Busco tazones, murmuró Emma. Ella no estaba dispuesta a dejar que él no le prestara atención. Él era la única persona en la sala que había hecho algo durante toda la mañana, y la lógica y la razón le indicaban que era la persona con la que más valía la pena iniciar una conversación. Emma encontraba sofocante el silencio y la falta de comunicación, tanto que hacía un rato casi había decidido levantarse e irse. Lo habría hecho si no hubiera estado tan asustada. Michael notó que ella no se iba a ir y volvió a levantar la mirada. He encontrado algunos tazones en los almacenes. Gracias de todas formas. no hay problema. Tras otra pausa, larga e incómoda, Michael volvió a hablar. Me llamo Michael. Mira, lo siento, pero... Se calló porque no sabía qué estaba intentando decir. Emma lo comprendió.
Asintió abatida y estaba a punto de darse la vuelta y alejarse cuando él se dio cuenta de que, de repente, quería que se quedase. La idea de que la raquítica conversación finalizase antes de que hubiera llegado a comenzar le obligó a realizar un esfuerzo. Intentó decir algo que la hiciera quedarse en la mesa junto a él. Lo siento. Repitió. Es solo que con todo lo que... Quiero decir que no sé por qué. Odio la sopa. Gruñó Emma, interrumpiéndole deliberadamente y conduciendo la conversación hacia aguas más seguras y neutrales. En especial la de verdura. Dios, no soporto la maldita sopa de verduras. Yo tampoco. Confesó Michael. Espero que a alguien le guste. Ahí dentro hay 4 latas más de lo mismo. Con la misma rapidez con que había empezado, terminó el breve diálogo y regresó el silencio. Porque no había nada seguro que decir. La charla intrascendente parecía innecesaria e inapropiada. Ninguno de los dos quería hablar de lo que había pasado, pero ambos sabían que no podrían evitarlo. Emma respiró hondo y lo intentó de nuevo. Estabas lejos de aquí cuando... Michael negó con la cabeza. A un par de kilómetros. Pasé la mayor parte de ayer vagando por ahí. Vivo a solo unos 20 minutos, pero me he paseado por toda la ciudad. Removió de nuevo la sopa y entonces se sintió obligado a preguntarle lo mismo. Mi casa está al otro lado del parque. Pasé el día de ayer en la cama. ¿En la cama? Ella asintió y se apoyó en la pared. No parecía que hubiera mucho más que hacer. Metí la cabeza bajo las sábanas y pretendí que no había pasado nada. Hasta que oí la música. Un golpe de genio poner esa música. Michael sirvió un generoso cucharón de sopa en un tazón y se lo pasó a Emma. Ella cogió una cuchara de plástico de la mesa y durante un segundo removió la comida caliente antes de probar un poco. No tenía ganas de comer, pero sabía que debía hacerlo. Ni siquiera había pensado en la comida desde su frustrada salida para comprar el día anterior por la mañana. Un par de los restantes supervivientes les estaba mirando. Michael no sabía si lo que atraía su atención era la comida o que él y Emma estuvieran hablando. Fuera cual fuese la razón, que ellos dos se comunicasen había actuado, al parecer, como una lenta válvula de escape de algún tipo. Mientras Michael miraba, cada vez más supervivientes empezaban a mostrar señales de vida. Media hora después ya habían acabado con la comida. En ese momento tenían lugar 2 o 3 conversaciones por la sala. Algunos supervivientes se habían reunido en pequeños grupos, mientras que otros permanecían solos. Algunos hablaban, y el alivio se les notaba en el rostro, mientras que otros lloraban. El sonido constante de los sollozos se oía claramente por encima de las conversaciones a media voz. Emma y Michael seguían juntos, hablando esporádicamente. Michael se enteró de que Emma era estudiante de medicina. Emma se enteró de que Michael trabajaba con ordenadores. Michael, descubrió ella, vivía solo. Sus padres se habían mudado recientemente a Edimburgo con sus 2 hermanos pequeños. Ella le explicó que había decidido estudiar en Northwich y que su familia vivía en un pueblecito de la costa este. Ninguno de los dos quiso hablar con demasiado detalle de sus familias. No sabían si alguna de las personas que amaban seguía con vida. ¿Qué ha provocado esto? Preguntó Michael. Había intentado preguntarlo un par de veces antes, pero no había conseguido que le salieran las palabras. Sabía que Emma no tenía la respuesta, pero le ayudaba a haberla formulado. Ella se encogió de hombros. No lo sé, quizás algún tipo de virus. Pero... ¿cómo ha podido matar a tanta gente? ¿Y tan rápido? Ni idea. Dios, he visto a 30 chicos morir delante de mí. ¿Cómo puede algo? Ella lo estaba mirando fijamente. Él dejó de hablar. Lo siento. No pasa nada. Siguió otra pausa incómoda y elocuente. ¿No tienes frío? Preguntó finalmente Michael. Emma negó con la cabeza. Estoy bien. Yo estoy helado. Te digo que hay agujeros en las paredes de este sitio. Esta mañana he ido a un rincón, y al empujar un poco, se ha venido abajo la maldita pared. No costaría mucho derrumbar todo este sitio. Eso es muy tranquilizador, gracias. Michael cerró rápidamente la boca, arrepintiéndose de sus torpes palabras. Lo último que cualquiera quería oír era lo vulnerable que eran en el centro. Podía estar viejo, destartalado y lleno de corrientes de aire, pero era todo lo que tenían.
Cerca había un número incontable de edificios mucho más fuertes y seguros, pero nadie quería dar un solo paso fuera de la puerta por temor a lo que pudieran encontrarse. Michael se quedó mirando mientras Stuart Jeffries y otro hombre, cuyo nombre creía que era Carl, mantenían una seria conversación, en el rincón más alejado de la sala, con una tercera persona a la que no podía ver. Los contempló fijamente, sintiendo que las frustraciones estaban empezando a llegar a la superficie. El lenguaje corporal había cambiado, y el volumen de las voces estaba aumentando. Menos de 5 minutos antes habían estado murmurando entre ellos en voz muy baja. Ahora todos los supervivientes podían oír cada palabra de lo que se decía. Ni hablar, aún no voy a salir ahí afuera. Decía Jeffries, con la voz tensa y cansada. ¿Para qué? ¿Qué hay en el exterior? El hombre oculto en las sombras contestó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Hace frío y es incómodo. No hay alimentos ni suministros, y tendremos que salir afuera si queremos sobrevivir. Además, necesitamos saber lo que está ocurriendo. Por lo que sabemos, podríamos estar aquí encerrados con la ayuda a la vuelta de la esquina. No vamos a recibir ninguna ayuda. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Carl. Su voz era calmada, pero en el tono se le notaba la irritación y la frustración. ¿Cómo demonios puedes estar seguro de que nadie nos va a ayudar? No sabremos nada hasta que salgamos y miremos. Yo no voy a salir. Sí, eso ya ha quedado claro. Suspiró el hombre oculto. Te vas a quedar aquí hasta que te mueras de hambre. No te pases de listo. No te pases de listo conmigo. Michael notó que la tensión en el rincón se podría convertir en violencia. No sabía si implicarse o quedarse al margen. Entiendo lo que estás diciendo, Stuart. Intervino Carl, intentando calmarle. Pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí sentados y esperar indefinidamente. Jeffries buscó una respuesta. Incapaz de encontrar las palabras para expresar cómo se sentía, empezó a llorar, y ser incapaz de contener sus emociones pareció enfadarlo aún más. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, esperando que los otros no se hubieran dado cuenta, aunque sabía muy bien que todos lo habían visto. Lo que no quiero es salir ahí fuera. Exclamó Jeffries, soltando las palabras entre jadeos ahogados y sollozos. No quiero volver a verlo todo otra vez. Quiero quedarme aquí. Se levantó, tirando la silla de espaldas al suelo, y abandonó la sala. La silla repicó contra el radiador, y el inesperado ruido hizo que todos levantasen la mirada. El mundo entero se está yendo al diablo. Comentó Michael en voz baja mientras seguía mirando. ¿Qué quieres decir con que se está yendo al diablo? Preguntó Emma en un susurro. Ya ha ocurrido. No ha quedado nada. Ya se ha ido al diablo. Michael miró este lugar miserable y claustrofóbico, y a las cáscaras vacías y destrozadas de las personas que se encontraban con él, y supo que Emma tenía razón. Muerto, frío y vacío por dentro. Carl estaba sentado solo en un rincón oscuro de uno de los almacenes, con la cabeza en las manos, llorando por su esposa y su hija. Ellas habían sido la razón de su existencia. La razón por la que había ido a trabajar. La razón por la que había regresado a casa. Se había dedicado a ellas de una forma que nunca creyó posible. Y de repente, sin ninguna razón, advertencia o explicación, se habían ido. Se las habían arrebatado en un parpadeo y no había nada que él pudiera haber hecho para evitarlo. Ni siquiera había sido capaz de estar con ellas cuando murieron. Cuando más lo necesitaron, él se encontraba a kilómetros de distancia. Desde la sala principal le llegaban los lastimosos llantos y gemidos de las otras personas que también lo habían perdido todo. Podía sentir su rabia, su frustración y su total desconcierto. Casi era capaz de olerlos en el aire como el hedor de carne en descomposición. Oía peleas, discusiones y gritos. Oía cómo el dolor más cruel destrozaba a las 20 y pico personas desesperadas. Cuando ya no pudo aguantar el ruido, se puso en pie con la intención de irse, pero al pensar en los miles de cuerpos sin vida tendidos en las calles, se detuvo. El día casi había acabado, y pronto oscurecería. La idea de estar a cielo abierto ya era suficientemente horrible, pero estar fuera en la oscuridad, solo, y vagar sin destino con la única compañía de los muertos, era demasiado para ni siquiera tomarlo en consideración. Retazos de la luz del sol, brillante y anaranjada, se filtraban en el edificio por encima de su cabeza, manchando la pared a su espalda con colores inesperados y casi fluorescentes.
Curioso por descubrir el origen de la luz, miró hacia arriba y vio una estrecha claraboya en el techo inclinado. Se subió a una mesa de madera, estiró los brazos y abrió la claraboya, luego pasó a través del agujero y salió arrastrándose a una sección de tejado plana y asfaltada. Un viento cortante lo sacudió con fuerza cuando se puso de pie en esa zona del tejado, de unos 10 metros cuadrados. Desde el extremo más alejado pudo ver a lo largo de la calle principal y hacia la ciudad muerta que se extendía más allá. Con la mirada fue siguiendo la ruta de la calle al girar hacia la izquierda y alejarse en dirección hacia Agley, el pequeño suburbio en el que había vivido y en el que los cuerpos de su mujer y de su hija yacían juntos en la cama. Aún podía verlas, inmóviles y sin vida, con los rostros manchados de sangre oscura medio seca y, de repente, el viento helado pareció soplar aún más helado. Durante un momento consideró la posibilidad de regresar a casa. Lo menos que se merecían era un funeral en condiciones y un poco de dignidad. El dolor que sentía en su interior era inaguantable. Se dejó caer de rodillas y apoyó la cabeza en las manos. En la distancia vio algunas partes de la ciudad en llamas. Nubes grandes y espesas de un humo negro y sucio se alzaban hacia el cielo anaranjado del atardecer desde incendios descontrolados. Mientras contemplaba cómo el humo subía sin pausa, su mente divagaba y proponía innumerables explicaciones de cómo podrían haberse iniciado esos fuegos. Quizá la rotura en una tubería de gas. ¿Un remolque de gasolina accidentado? ¿Un cuerpo muerto que ha caído demasiado cerca de una estufa? Sabía que era un ejercicio inútil, pero no tenía nada más que hacer, y pensar en esas insignificancias le ayudaba a olvidar durante un rato a Gemma y a Sarah. Estaba a punto de regresar adentro cuando uno de los cuerpos en la calle le llamó la atención. No supo la razón, porque no resultaba nada especial en medio de la confusión y la carnicería. El cadáver era de un adolescente que había caído y se había golpeado la cabeza contra el bordillo. Se había roto el cuello, que se le había quedado en un ángulo antinatural, y sus ojos miraban fijamente hacia el cielo. Parecía estar buscando una explicación. Carl casi se sintió como si le estuviera preguntando qué había ocurrido y por qué había muerto. El pobre chico parecía tan asustado y tan solo y Carl no pudo mirarle a la cara durante más de un par de segundos. Volvió a entrar, y de repente el frío e incómodo centro comunitario le pareció el lugar más seguro y cálido del mundo. Se había acabado la electricidad. Cuando Jeffries fue a encender las luces, no pasó nada. Michael apretó la cara contra una de las ventanas y vio que las farolas de la calle también estaban apagadas. Sabían que ocurriría tarde o temprano, pero todos habían tenido la esperanza de que hubiera sido tarde. Mucho más tarde. Carl volvió con los demás y los encontró sentados en un solo grupo en un rincón de la sala. Al parecer la oscuridad había logrado juntarlos por primera vez. Unos estaban sentados en sillas o bancos. Otros se habían acuclillado sobre el duro suelo de linóleo. El grupo se reunía alrededor de una única y pálida lámpara de gas, y un rápido recuento de las cabezas que podía ver reveló a Carl que él era el único ausente. Algunos lo miraron mientras se acercaba. De repente se sintió incómodo, aunque sabía que no había ninguna razón para preocuparse, y fue a sentarse en el extremo más cercano del grupo, entre dos mujeres. Llevaba la mayor parte del día atrapado en ese edificio con ellos y aún así ni siquiera conocía sus nombres. Sabía muy poco sobre ellos, y ellos sabían muy poco sobre él. Aunque necesitara su cercanía y su contacto, encontró que, curiosamente, esa distancia se agradecía. Un hombre llamado Ralph estaba intentando dirigirse al grupo. Por sus modales, y por la forma precisa y razonada en que hablaba, Carl supuso que debía de haber sido abogado o notario hasta el día anterior por la mañana, cuando el mundo se había vuelto del revés. Lo que debemos hacer, decía Ralph con claridad, con precisión y con lenta consideración, es establecer algún tipo de orden aquí antes de pensar en explorar el exterior. ¿Por qué? preguntó alguien desde el otro lado del grupo. ¿Por qué necesitamos poner orden? Necesitamos saber a quién y qué tenemos aquí. ¿Por qué? volvió a preguntar la voz. Fuera podemos conseguir todo lo que necesitemos. No deberíamos perder el tiempo aquí dentro, solo hay que salir y seguir adelante. La seguridad de Ralph era claramente una fachada profesional y, ante las primeras muestras de resistencia, se removió incómodo. Con la punta del dedo se subió las gafas de montura de pasta hasta lo alto de la nariz y respiró hondo. Esa no es una buena idea. Mira, creo que nuestra seguridad personal debe ser nuestra principal preocupación y después. Estoy de acuerdo.
Volvió a interrumpir la voz. Pero, ¿por qué quedarnos aquí? Hay miles de sitios mejores a donde ir. ¿Por qué seguir aquí? ¿Qué hace que estés más seguro aquí que tendido entre los dos carriles de Stanhope Road? Cal cambió de lugar para poder ver entre la masa de cabezas y cuerpos, e identificar al que hablaba. Se trataba de Michael, el tipo que había cocinado la sopa a primera hora. Pero no sabemos lo que va a ocurrir ahí fuera. Y en cualquier caso tendremos que salir de aquí, ¿en eso estarás de acuerdo? ¿No? Balbuceó Ralph y volvió a subirse las gafas. Sí, pero... Mira, Ralph, no estoy intentando hacer esto más difícil de lo que ya lo es, pero no vamos a ganar nada si nos quedamos aquí sentados. Ralph no pudo responder. A Carl le resultaba evidente que no quería salir precisamente por las mismas razones que Stuart Jeffries había admitido antes. Ambos estaban aterrorizados. Podríamos salir y buscar a más gente. Dijo Ralph, vacilante. Pero aquí tenemos un refugio que es seguro Y frío y sucio e incómodo. Añadió Carl con rapidez. De acuerdo, no es lo ideal pero... Pero... ¿qué? Presionó Michael. Me parece que en estos momentos podemos meternos en cualquier sitio y coger cualquier cosa que queramos. La sala se sumió en un silencio inquietante. Ralph se levantó de repente, se plantó muy tieso y se ajustó las gafas. Creía haber encontrado una razón que justificase su permanencia allí. Pero, ¿qué pasa con la música y el fuego? Preguntó mucho más animado. Stuart y Jack consiguieron traernos a todos aquí al encender la hoguera y poner la música. Si lo volvemos a hacer, podríamos encontrar a más supervivientes. Quizá en estos momentos haya personas viniendo hacia aquí. No lo creo. Replicó Michael. Después de mí no ha llegado nadie. Si alguien más hubiera oído la música, ya estaría aquí. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero, de nuevo, ¿por qué aquí? Porque no buscamos algo mejor para refugiarnos, nos organizamos allí y encendemos una hoguera condenadamente grande donde más gente tenga la oportunidad de verla. Cal estuvo de acuerdo. Tienes razón. Deberíamos tener un faro o algo por el estilo, pero primero busquemos un sitio donde estar seguros. Una nueva hoguera en algún otro sitio la vería mucha más gente, ¿no es cierto? Preguntó Sandra Godwin, una ama de casa de 51 años. ¿Y no es eso lo que queremos? La cuestión crucial. Intervino Michael, cambiando el tono y alzando un poco la voz, con lo que, de repente, todos se volvieron hacia él y le prestaron atención. Es que primero tenemos que cuidar de nosotros mismos, y después empezar a pensar en cualquier otro que pueda seguir vivo. ¿Pero no tendríamos que empezar por encontrar a otros supervivientes? Preguntó alguien. No creo que debamos hacerlo. Estoy de acuerdo con que debemos tener un faro o algo por el estilo, pero aún no tiene sentido que perdamos el tiempo buscando activamente a otras personas. Si hay otros, entonces ellos tienen muchas más posibilidades de encontrarnos a nosotros que nosotros a ellos. ¿Por qué dices eso? Preguntó Sandra. Cuestión de lógica. ¿Alguien sabe cuántas personas vivían en esta ciudad? Alrededor de 250.000. 200.000 o algo por el estilo. Respondió alguien. Y solo 26 estamos aquí. ¿En consecuencia? Preguntó Ralph, que parecía cada vez más incómodo e intentaba desesperadamente recuperar el control de la conversación. ¿Qué es lo que te dicen esas cifras? Ralph se encogió de hombros. A mí me dicen que buscar a alguien más sería como buscar una aguja en un pajar. Cal asintió, completamente de acuerdo, y tomó el hilo donde lo había dejado Michael. Ahí fuera no hay nada. Empezó, mientras iba contemplando, de izquierda a derecha, los rostros reunidos a su alrededor. Miró al otro lado de la sala y cruzó una rápida mirada con Michael. Las únicas personas que he visto moverse desde que comenzó todo esto están sentadas aquí. No sabemos el alcance de lo que ha pasado. Podríamos ser los únicos que quedan. Ralph lo interrumpió. Deja de hablar así. No le hacemos ningún bien a nadie diciendo esas cosas. Michael volvió a tomar la palabra. Desde que empezó esto, ¿alguien ha oído pasar un avión o un helicóptero? No hubo respuesta. El aeropuerto se encuentra a unos 8 kilómetros al sur de aquí. Si estuviera volando algún avión, lo habríamos oído. Hay una estación de ferrocarriles que enlaza la ciudad con el aeropuerto y las vías corren al otro lado de Stanhope Road. ¿Alguien ha oído algún tren? Silencio. Si esta fuera la única región afectada, sería lógico pensar que habrían venido a ayudarnos.
¿Qué estás diciendo? Preguntó en voz baja un hombre llamado Tim, no muy seguro de querer oír la respuesta. Michael se encogió de hombros. Supongo que intento decir que se trata de un desastre nacional, como mínimo. La falta de tráfico aéreo me hace pensar que puede ser mucho peor que eso. Un incómodo murmullo recorrió todo el grupo. Michael tiene razón. Intervino Emma. Esta cosa se propaga a gran velocidad. No hay forma de saber qué zonas se habrán visto afectadas. Todo ocurrió tan rápido que dudo que se haya podido hacer algo para detener su expansión antes de que fuera demasiado tarde. Pero tal vez esta zona esté demasiado infectada para entrar en ella. Replicó Tim, con voz tensa y asustada. Podrían haber aislado Northwich. Podrían. Asintió Michael. Pero no me parece demasiado probable. ¿No crees? Habríamos oído algo. Tim no dijo nada. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó una voz vacilante desde el centro del grupo. Creo que deberíamos marcharnos de aquí. Propuso Michael. Mirad, solo estoy pensando en mí, y vosotros deberíais hacer lo mismo. No estoy dispuesto a quedarme sentado aquí y esperar una ayuda que estoy bastante seguro de que nunca va a llegar. No quiero quedarme atrapado aquí durante días rodeado de miles de cadáveres.